A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que siempre están conmigo todos los lunes en esta bella y hermosa ocasión y movimiento que Dios nos da para estar en su palabra, recordándole que este es el ministerio ciñéndose la toalla y que este ministerio que Dios nos ha bendecido con él para este tiempo les presenta este programa en YouTube y en Facebook, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Recuérdelo, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Necesitamos que usted nos ayude, que usted entre y si le gusta lo que está viendo, pues le ponga allí me gusta, que lo comparta con otras personas para que también pues puedan tener esta bendición y sobre todo pues que se suscriba. Necesitamos personas que se suscriban para que los lunes y cualquier otras cosas que hacemos, la hermana Denise, la hermana Damari, este servidor, le ponemos en la mañana lecturas de los salmos y en la tarde pues se le pone un seguimiento de libros que pueden leer. O sea que estamos tratando de bendecir a los hermanos, a los amigos, para que pues tengan esta oportunidad hermosa y que puedan seguirnos en las redes. Así que si te gusta, pues ponte un me gusta y suscríbete para que el Señor, para que las redes mismas te envíen el recordatorio de que cuando estemos en el aire. En este tiempo estamos encontrando a Jesús en el libro de Génesis. Estamos trabajando con el libro de Génesis todavía. Luego pues iremos a trabajar un poquito más con algunos otros libros. Sobre todo me interesa el libro de Daniel y me interesa también el Apocalipsis. Así que debes estar pendiente a eso. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta noche. Te pedimos que estés con nosotros y te pedimos que tú nos ayudes para que tu gracia, tu poder, aleluya, estén, oh Dios mío, en medio de lo que hagamos, lo que digamos, lo que enseñemos. Que alguien aprenda, Dios, aprenda sobre todo tu carácter, tu personalidad, tu propósito, tu plan, para que sepamos por qué somos iglesia en este tiempo final. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Por si no me presenté, este es el pastor Héctor Santiago, que voy a estar con ustedes hoy en la lección número 41, y vamos a estar hablando de Jacob y vamos a estar hablando de Labán, que es lo que nos toca hoy, recordándote tu libreta, la Biblia y el bolígrafo. El lápiz, el bolígrafo. Toma nota. Es importante que aprendamos en este tiempo la palabra. No sabemos lo que pueda venir por ahí en el futuro, pero en este tiempo debemos aprender la palabra del Señor de memoria. De memoria, entiéndase, textos pues que se pueden memorizar y funciones o acciones bíblicas, personajes que nosotros podemos en alguna medida pues recordar. Vamos a estar en el capítulo 29 del libro de Génesis. Te invito a que lo busques, capítulo 29 del libro de Génesis. Y hoy voy a hacer algo un poquito diferente porque quiero leer unas porciones y luego de que lea unas porciones pues detenerme y explicarlas. No voy a seguir el patrón que a veces pues llevo de que leo una expresión y la voy explicando, sino que voy a hacerlo en grupos, recordándote que esto es un nuevo estudio y que estamos en el tiempo donde Jacob sale de aquel sitio en Canaán donde estaban viviendo para ir a Padán Aram, donde
lo envía Rebeca y donde lo envía Isaac, no para, aun cuando eso estaba en el negocio, eso estaba en el asunto, en lo que se lee en términos de ir a buscar esposa, pero realmente pues sabemos que lo que estaba era huyendo de Esaú, porque en su huida de Esaú, después que lo engañó, después de que Isaac lo engañaron también, pues entonces pues, viene toda esta situación de familia, que si tú quieres saber un poquito más de ella, vete allá al video anterior y allí pues te vas a enterar en estos videos anteriores, porque yo toco el concepto de la familia. Y hoy en el capítulo 28, en la parte final del capítulo 28, vamos a decir el verso 20, 21 y 22, los voy a leer porque quiero tocar el concepto del voto que él hace. Recuerde que a mí me gusta decir las cosas como son, y yo no puedo glorificar lo que es malo y decir que lo que es malo es bueno, porque así no es que nosotros podemos enseñar. Hay cosas que la Biblia las dice porque la Biblia está narrando una historia, está narrando algo que hizo un individuo y pues las dice, pero no quiere decir que nosotros las podemos tomar como algo bueno y algo correcto. Y aquí vamos a hablar de ese voto. Cuando Jacob va en camino, dice que esa primera noche, yo te estoy recordando los versos anteriores al 20, esa primera noche él duerme en un paraje que luego aquello se llamará Luz, se le llamará Betel. Él duerme en un paraje y él tiene un sueño, donde ángeles subían y bajaban por una escalera. Nosotros no le vamos a dar mucho olor a la escalera porque no, de verdad que no sabemos cómo eran las escaleras para ese tiempo, como para que él pueda describir que era una escalera, pero tendría que ser una escalera de aquí al cielo, tendría que ser una escalera gigante, una escalera bastante alta. En la parte de arriba, él veía que estaba Jehová Dios y subían ángeles y bajaban por esa escalera. Eso tiene que tener un significado de lo que él está viviendo dentro de su concepto, de cómo Dios trata con la gente. La gente, Dios tiene que tratar con la gente en ocasiones, y la mayor parte de las ocasiones, de una manera que pues puedan entenderlo. Porque Dios le está mostrando la intervención de ángeles, el mover de ángeles en el mundo, el que hay una relación del hombre con Dios, pero que hay una intervención angelical y que Dios se lo muestra en un sueño. Eso pues tiene que ver con lo que Dios está haciendo en el corazón de este hombre que es un burlador, pero que es un hombre que quiere conocer a Dios, que quiere entender a Dios, y hace esa expresión de que se da cuenta de que en lo que estaba viviendo su vida, Dios estaba envuelto, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Eso para nosotros tiene un significado, que Dios está metido en nuestras cosas y a veces no lo vemos, a veces no nos percatamos de que Dios está. A veces nos desesperamos porque queremos que las cosas ocurran y que se concreten o se completen en nuestro tiempo. Lo que es, no el kairos de Dios, porque el kairos de Dios no tiene tiempo de minutos y de segundos, sino que nosotros lo queremos en lo que es el cronos, en lo que es nuestro reloj, que es minutos, que es segundos. Yo peleo con Dios y en ocasiones, peleo, entiéndase, porque como Jacob que va a pelear con Dios en una de estas lecciones, nadie gana. El que pelea con Dios no gana. Pero entiéndase que dentro de mi frustración, en ocasiones le digo al Señor, oye, no tengo muchos años, por lo tanto, no puedo estar esperando, sentado como un muchacho de 20 años, sentado mirando el futuro, a ver lo que el futuro le trae. Ya a nuestra edad tenemos que gastarnos para el Señor día a día, porque
Ya sabemos que estamos en una edad, pues que el cronos nos va alcanzando, va corriendo detrás de nosotros. Y mire lo que dice, e hizo Jacob voto, después que tiene esa experiencia con Dios, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Primero, tengamos en conciencia que Dios no está pidiendo que usted haga ese tipo de voto, ni me está pidiendo que yo haga ese tipo de voto, porque es un voto con muchas facilidades. Si yo voy, me va bien, regreso con dinero, con esposa, con la barriga llena, Jehová será mi Dios. No, Jehová tiene que ser tu Dios, aun cuando llegan momentos de enfermedad, cuando llegan momentos donde perdemos todo, como Job perdió todo, cuando estamos en la bancarrota, cuando estamos en momentos difíciles, cuando el médico nos da malas noticias. Lo que está esperando el Señor en este tiempo, en tiempo donde Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, donde el Espíritu Santo se nos dejó otro consolador para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos recuerde las palabras del Señor, que es el Espíritu Santo. En este tiempo, lo que Dios está esperando de nosotros es que tengamos fe, aunque sea fe como un grano de mostaza, dice la Biblia, pero que tengamos fe, que creamos, porque el apóstol Pablo le dijo a los hebreos en el capítulo 11 y en el verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la expresión de Jacob es, Jehová está aquí, pero en lugar de rendirse a Jehová, le propone una piedra con aceite, un protocolo, para decir, si yo voy y vengo bien, pues entonces tú serás mi Dios. El segundo concepto es el concepto del diezmo, donde él dice, pues si yo voy y me va bien y tú eres mi Dios, pues te pagaré el diezmo. Y el diezmo en este sentido en este sentido, y también en Génesis 14, 18, donde Abraham le dio el diezmo, el 10% a Melquisedec. Lo que te está diciendo es un diezmo por agradecimiento, es un diezmo no porque hubiese una ley, porque nosotros ahora pagamos el diezmo y se nos enseña sobre el diezmo y se nos habla de Malaquías, donde dijo Dios al pueblo de Israel, me han hurtado porque en mis ofrendas y en el diezmo, porque el pueblo de Israel tenía unas reglas y tenía unas leyes, pero Abraham no es parte del pueblo de Israel, Jacob no es parte del pueblo de Israel, el pueblo de Israel vendrá sobre 500 años después. Recuerde que tuvo 400 en Egipto, pues sobre 500 años después, donde el pueblo se levantará con reglas, con leyes, y dentro de las leyes, pues tendrá el diezmo. Pero aquí es diezmo de agradecimiento, es la base, es la esencia del Génesis. Y recuerde que yo me gusta traer lo que es, porque Génesis hace la base, y la base no es que te tengan que imponer una regla, es que dentro de tu corazón, dentro de tu agradecimiento, dentro de lo que tú has recibido, dentro de tu reconocimiento, el capítulo 14 dice que Abraham reconoció a Melquisedec como un ser diferente, como un ser que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Melquisedec, dice que no tenía genealogía, que se lo encontró y era una manifestación de Dios. Y en la manifestación de Dios, él le sacó y le dio el diezmo de lo que él traía.
el diezmo lo sacó, perdón. Y así sucesivamente, Por lo tanto, lo que está Jacob diciendo es: si tú eres mi Dios, también yo te pagaré el diezmo. Fíjese que es algo novedoso, que viene de allá del Antiguo Testamento, de ese capítulo. Ahora, vámonos al capítulo 29, ya vamos a dejar a Jacob caminando hacia Padán Aram. El capítulo 29, los primeros 6 versos, vamos a leer, dice: y siguió Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo que en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo daban de beber a los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y daban de beber a las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿se encuentra bien de salud? Y ellos dijeron: sí, está bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Bien, fíjese que dentro de lo que vamos a ver ahora es un cambio o unos elementos de costumbre. Obvio, en Harán conocían a Nacor y conocían a Labán y tenían ese conocimiento de todo lo que son unos lugares pequeños con una familia importante, desde Abraham, Taré y todos los demás que por ahí pasaron y vivieron. Y fíjese que la primera pregunta viene: ¿ustedes conocen a Labán? ¿O conocen a Labán, hijo de Nacor? Sí, lo conocemos. ¿Y él está bien? Pues sí, él está bien. Y por ahí viene su hija que se llama Rebeca. Y Rebeca, dice el verso 9, si brincamos un poquito hasta el verso 9, del 9, que de hecho quiero leer del 9 al 15, pero va a usted ver que Rebeca es pastora de ovejas. Mire cómo dice: estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre, porque ella era pastora. Voy a hablar de eso, voy a hablar de las pastoras. Y sucedió que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, subió Jacob, removió la piedra sobre la boca del pozo y dio de beber al ganado de Labán, el hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y le dio las nuevas a su padre. Y aconteció que cuando oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y le trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Labán le dijo: ciertamente hueso mío eres y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Mire, aquí se comienza o vamos a ver un cambio de cosas que están ocurriendo que son normales en lo que es ese lugar de Harán, y que Jacob pues viene a hacer diferencia, a hacer cambio. Primero, ellos estaban allí esperando que todos se reunieran. Ustedes buscan los versos del 1 al 6 y él le dice: pero todavía es de día, ¿por qué están ustedes ahí? En lugar de darle a brevar las ovejas e irse a trabajar, a velarlas hasta la noche. Y él dice: no, porque hay un acuerdo en que para brevar las ovejas
hay que esperar a que llegue todo el mundo. Cuando lleguen todos los pastores con sus ovejas, entonces se quita la piedra y se le da agua y se vuelve y se pone la piedra. Ahí ya hay un rompimiento de este hombre Jacob que llega y dice que él fue y quitó la piedra. Cuando dijeron, ahí viene Raquel, que es pastora y que es de tu familia, vino y quitó la piedra y él le dio de beber a las ovejas de Labán, a las ovejas de Raquel. Y entonces, fíjense que ya hay un rompimiento de una conducta cuando usted llega a un sitio que pues, en todos los lugares tienen una manera, una forma de hacer las cosas. Lo segundo, el concepto de la pastora. El pastoreo era trabajo de hombre. No hay muchas pastoras en lo que es la Biblia en términos de los patriarcas. Aun cuando usted sabe que cuando Moisés sale hacia ¿cómo se dice? Hacia el desierto, lo destierran en el desierto. Cuando Moisés en un momento dado llega y se encuentra con las hijas de Jetro, que todas eran mujeres y todas eran pastoras. De ahí que se enamora él de Séfora también, que fue la primera que vio en ese trabajo. Y él tiene que pelear porque allá era otra cosa. Allá las abusaban. Los varones pues las abusaban. No querían que ellas tomaran, dieran a sus ovejas hasta que ellos. Acá había unos acuerdos porque todos son familias, son más pequeños. Y esta muchacha pues es pastora porque Labán en ese sentido no tiene hijos varones. Lo que tiene son dos hijas, que yo las voy a ir presentando poquito a poco. Tiene dos hijas y en esas dos hijas, esta pues es las pastoras. El pastoreo no es vamos a decir, trabajo que lo hicieran los hombres. Los hombres normalmente el mejor trabajo era ir a la guerra, ser un soldado. Eso era más encomiable. Segundo, pues el dueño, como un boss, que era el dueño de las ovejas, no el pastor de las ovejas. Y David, que llegó a ser rey y pues era pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. O sea, el concepto pastoral viene en una profundidad de la humildad, de lo que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es un concepto de humildad, de trabajo duro, de trabajo difícil, de que como David dice, me tengo que pegar con el lobo, con el león, con el oso, con la fiera que aparezca. Tengo que pelear, porque era un trabajo, no era de mujeres, pero si el papá no tenía varones, las mujeres tenían que trabajar, porque vamos a decir que dentro de la mayor parte de los lugares era el mayor trabajo. En Egipto fue ventajoso para el pueblo cuando entró a Egipto, porque los egipcios no le gustaban, no querían a los pastoreos, a los pastores, no querían ese trabajo. Ese trabajo para ellos era lo peor del mundo. Y entonces no lo querían. Por eso, en un momento dado, cogen a la familia de José y las ponen en un lugar específico que era obvio, era mejor porque tenía mejores tierras y tenía mejores tierras de pastoreo, pero lo ponen allá porque no podían mezclarlo en todas las ciudades, porque no era un trabajo que los egipcios quisieran. Otra costumbre, estamos hablando de costumbre, la costumbre esa de juntarse allí, ahora es la costumbre del beso. Fíjese que en el verso 11 y en el verso 13, bueno, primero fue Jacob en el verso 11, que dice que vio a Raquel y fue y la besó. Usted dirá, pero ¿qué le pasa a este hombre? Es fresco.
como que ve una muchacha bonita, que ya mismo vamos a decir que es de buen semblante y va y la besa. No, es que el beso, fíjese lo que yo le tengo aquí, aun cuando parece una costumbre del beso aramea, Jacob demuestra que está bien enseñado en las costumbres de su familia. Porque Jacob es el primero, él viene de Canaán, pero Abraham y Isaac le habían enseñado que a la familia pues se besa. Dice el concepto de salario. Déjeme, ya mismo me toca este concepto de salario. Déjeme dejarlo para cuando lo lea. Ya tocó el concepto de salario, pero váyase al 13, donde dice que entonces Labán, cuando viene, también coge y lo besa, lo abraza, le dice: tú eres carne de mi carne, tú eres mi familia, porque ese era el concepto del beso. El concepto del beso tiene que ver con un concepto de familia. En Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Israel, representaba respeto, afecto entre los hermanos, reverencia. Usted se iba a reverenciar, besaba a la otra persona en la frente o mejilla, se veían como bienvenida o despedida, cariño o bendición, paz. De ahí Romanos 16:16 y 1 Corintios 16:20, que dice que en la iglesia los hermanos se tienen que saludar con ósculo santo, y ósculo es el beso, ósculo santo, porque no es para aprovecharse de las hermanas, y no es para aprovecharse un hombre, tal vez besar a un hombre, una mujer besar a una mujer. Ese no es el concepto. El concepto es reverencia, el concepto es familiaridad. Cuando dice saludados con un ósculo santo, pues es un beso que es casi ficticio, que usted se pega la cara con cara, pero no un beso de amor y de otra cosa. No es ese tipo de beso el que estamos buscando aquí. Bien, déjeme leer un poquito más y viro detrás porque quiero traer un concepto adicional. Entonces dijo Labán a Jacob, estoy en el verso 15: ¿por qué por ser tu hermano me has de servir de balde? Declárame qué será tu salario. Y en este concepto de salario quiero virar un poquito atrás, porque cuando yo lo leí me di cuenta y yo dije: pero es que él no puede estar hablando de salario, porque el salario no es algo que viene del Génesis, no es algo que viene de los arameos, de los egipcios. El salario, este asunto de utilizar la sal como una moneda, viene de los romanos, viene 100 años antes de Jesucristo y hasta 400 años después de Jesucristo y de por ahí para allá. Entonces, ¿por qué él le llama salario? Y eso tiene que ver con vamos a decir, las traducciones, que se traduce un concepto y se traduce al tiempo cuando y sobre todo al tiempo donde se está utilizando, en este caso el español. ¿Qué quiero decir? Que aun cuando en el hebreo el concepto que se utilizó allí no era salario, cuando se pasa la Biblia al español y se quiere traer un concepto para que usted entienda de qué es que están hablando, pues ponen el concepto salario, porque ya tal vez en 1900 tanto, pues ya salario se hablaba de una moneda, pero allá el concepto que utiliza Labán es recompensa o pago. ¿Cuál va a ser tu recompensa? ¿Cuál va a ser tu pago? Realmente lo que Labán le está preguntando, no el salario. Oye, el salario como si estuviese hablando de sal, o como si estuviese hablando de lo que nosotros conocemos en este tiempo como salario. Entonces, sigo leyendo el 16. Y Labán tenía 2 hijas.
vaya escuchando esto. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Concepto de amor. Este concepto de amor. Tuvo 7 años trabajando junto a Raquel, que era también pastora, y trabajando para que en su salario, recompensa, pues le dieran a una mujer, le dieran su mujer, que la iba a pedir en algún momento dado. Eso es lo que le estaba esperando. Pero lo que quiero hablar en estos textos hasta aquí es que los 7 años le parecieron poco. Él estaba deseoso por casarse con ella, por tenerla, porque la amaba, la amó, se relacionó con ella. Primero era hermosa, pero no tan solamente porque fuera hermosa, porque la hermosura no es un concepto único para una persona acercarse a otra. La hermosura es relativa a lo que usted ve. A lo que usted ve y debe ser relativa a lo que usted ve, porque lo que usted ve cuando una chica tiene 15 años, cuando una chica tiene 20 años, cuando una chica tiene 25 años, no es lo que usted va a ver cuando esa chica tenga 90 años. La hermosura se acaba en este mundo. Aparecen cosas que vienen con el tiempo, pero el que ama sigue viendo a su pareja, si la ama, la sigue viendo bien, la sigue viendo hermosa o hermoso, sigue viendo atributos, los atributos. Ese es el concepto de amor, ese es el concepto de amor que trae la Biblia, no es el concepto de amor eros, que todo es sexo, que todo es sucio, que todo es que yo puedo sacar, que yo puedo... No, por eso es que cuando usted ve el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, que es el amor de Dios, que es el amor, que los griegos hablan de eros y hablan de familia, ya no. Aquel amor, el amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, todo lo busca, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Si usted ama, ese amor no va a dejar de ser. Ese es el concepto. Ese es el concepto de amor. Y que pues, ponen el amor. Los griegos ponen el amor eros. Y es sexo. Como si el sexo fuera el elemento principal del amor y cuando el sexo se acabe. Mire, hay 20 razones para que el sexo se acabe. En un matrimonio, 20 razones. Se puede acabar por enfermedad, se puede acabar pues por edad y se puede acabar por un montón de otras razones. ¿Y qué usted va a hacer cuando se acabe? Entonces, pues me divorcio, me voy y me busco otra. ¿Sí? Así es la cosa. No, el amor nunca deja de ser. Y el amor no tiene que ver nada con el sexo. El que una pareja que tal vez no puede llegar a esa parte, se sienten, hablen, se recueste ella sobre de él, estén felices, estén contentos, estén pasando un momento maravilloso de amor. No tiene que ser solamente con ese objetivo, ¿Por qué? Porque le puede pasar entonces lo que le pasó a Jacob. Mire, vamos a leer por aquí. Y dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, estoy en el verso 21, porque mi tiempo se ha cumplido para que conviva con ella. Está hablando de sexo, convivir con ella, tenerla. Y entonces dice, entonces Labán, junto a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete, que era la manera, esa era la boda. La boda era un banquete.
No había un cura, ni había un ministro, ni había alguien que, ¿cómo dice? Algún judío o de algún que venía a hacer una ceremonia. No, era un banquete. Y entonces, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y la trajo. Ese es venía con su hija, con la cara tapada. Él no podía verla porque esa era la costumbre, y la trajo tapadita y se la dio. Y le dijo, y sucedió que la noche tomó a Lea y la trajo y la entró a ella. Y él, que tampoco podía quitarle el antifaz, porque dentro de la costumbre pues tenía que cuidarla, dijo, y dio lavan su sierva Zilpa a su hija Lea por sierva. Eso lo tocaremos después de ella. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y él dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Uy, palabras con luz. Me has engañado a un engañador. Porque él era un engañador. Él engañó a todo el mundo. Y ahora los han engañado porque no le dijo lo que dice el verso 27. Y Labán respondió, no se hace aquí en nuestro lugar así, que se dé la menor antes que la mayor. Estuvo 7 años para investigar eso y no se enteró de cómo era la ceremonia, cómo era la forma del matrimonio. Que no se hace así. Dice, cumple la semana de esta. Y ahora que me metiste a esta en la cama, que me metiste a esta que no es la que yo quiero, ahora tengo que cumplir con ella una semana. No. Cumple la semana, que es el protocolo de la virginidad, del casamiento. Cumple esa semana, pero tampoco es que la vas a dejar mañana y vas a dejar a Raquel por Lea. Después vamos a ver lo que hace Dios. Dice, cumple esta semana y se te dará también la otra por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. Bueno, la diferencia que ahora te la voy a dar. A Raquel tuvo que trabajar 7 años. 7 años. Mire esto. Él trabajó 7 años para que le dieran a Raquel. Cuando terminaron los 7 años, le dieron a Lea. Pero ahora le va a dar a Raquel, después de una semana de convivir con Lea, o el protocolo de la luna de miel. Después de esa semana, le va a dar a Raquel, pero tiene que trabajar 7 años más por Raquel. No es por Lea que va a trabajar 7 años. Los va a trabajar por Raquel nuevamente. 14 años por Raquel. Y le dijo así, dice, e hizo Jacob así, y cumplió la semana de Lea. Y dice, y él dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, y a su criada, a Bilha. Y entró también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió con él aún otros 7 años. Y yo lo voy a dejar aquí para seguir luego en este asunto de amó a Raquel más que a Lea, porque ahí la que se está metida dentro de todo este bochinche es la Lea, porque él está engañando a Jacob, pero Lea se ve pillada en todos estos acontecimientos. Y yo quiero, en la próxima, que voy a empezar desde el verso 31, hacerlo de esta misma manera. Voy leyendo el texto porque voy a estar hablando de los hijos de Jacob. Y eso tiene una importancia. Esos 4 primeros hijos que tiene Jacob con Lea. Te damos las gracias, Señor. Te bendecimos y te pedimos que tú pongas el sello y aprobación a todo lo que hemos dicho aquí y a lo que estamos enseñando. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.